Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? La palabra clave, feliz. Bueno, yo también, y más feliz aún, porque sin mucho preámbulo les voy a presentar el tema. El tema es Venezuela. Pero hoy, tu rol no es como de mi compañero, tú eres un invitado más, al lado de nuestra invitada Acepto. hoy, que es María Alejandra Medina. ¿Por qué tengo estos dos invitados? ¿Quién es María Alejandra Medina? Ya, ella nos va a contar, pero ¿por qué estos dos invitados? Para que la gente entienda. Pues a ti te tocó una época muy, muy importante de Venezuela, muy cerca. Te tocó pues conocer a Chávez desde el 2000. Eso es un año después de ya ser presidente. Y esta mujer, que es la que nos va a hablar hoy también de esta actualidad, pues es la editora internacional de El Espectador, un diario creado en 1887 en Medellín. ¿Cómo estás? Y muy bienvenida a este programa. Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, nosotros queríamos hacer como de este espacio algo un poco diferente, sobre todo porque hay muchas cosas que pues, en otros programas se analizan y se cuentan, pero qué rico, pues un poco refrescar la historia y hablar sobre todo de esos liderazgos desde el régimen que vemos y cómo pasó, y también desde esos liderazgos de la oposición. Entonces, pero antes de entrar a todo eso, cuéntanos cómo llegaste a ser tú la editora internacional de El Espectador, para que la gente entienda quién eres, qué estás haciendo, por qué el tema de Venezuela es tan importante para tu quehacer hoy. Sí, bueno, yo trabajo en El Espectador desde el 2014, trabajé 7 años en la sección de Economía y pasé en 2021 a la sección internacional como editora, me inauguré con la guerra en Ucrania. Unos meses después. Durante mi época en economía, digamos que el tema de Venezuela, por supuesto, era importante, todo el tema comercial, cuando nos tocó pues la ruptura de relaciones, el impacto que eso tuvo en los intercambios comerciales. Yo cubría agricultura, entonces recuerdo toda la crisis y el problema que hubo con la fiebre aftosa, por ejemplo, en el sector ganadero, y el lío de no tener pues relacionamiento fitosanitario con Venezuela. Entonces me tocaba tangencialmente, pero como que no era tan consciente de la magnitud. Hago un paréntesis, María Clara. Venezuela nos estaba cogiendo una distancia enorme en agricultura y ganadería. Por ejemplo, toda la tecnología del implante de embriones y toda esa genética nos llevaban a una distancia de leguas o kilómetros, y todo eso se acabó. Y oye eso, cuando ella está diciendo que le tocó informar sobre el tema fitosanitario, es que ellos no volvieron a vacunar las reses. Increíble. Hasta ese punto llegó el abandono. Y es que yo creo que económicamente hablando ni siquiera era el único sector que nos llevaba ventajita. Eran varios. Creo que Venezuela era la joya de la corona. Y bueno, llegué ahí en 2021, ya voy para 3 años ahí, y el tema Venezuela, pues por supuesto empezó a ser, pues siempre ha sido clave por muchas cosas, por la migración de Colombia hacia Venezuela, luego el retorno, la migración masiva de Venezuela hacia Colombia. Tenemos pues muchas personas viviendo acá, venezolanas en Colombia, y también pues nosotros como alternativa informativa para la gente que está acá, por supuesto, pero que todavía tiene a su familia allá, en un escenario de poca oferta informativa. Entonces también la intención ha sido esa, en mi rol como editora y con mi equipo, pues también ser como esa alternativa informativa desde acá. En la práctica, pues como eres internacional, ¿qué tanto demanda en el día a día este tema de Venezuela? O sea, ¿qué tan importante es? Digamos que tú tienes un día laboral, pero pues ¿qué parte o cuánta parte es enfocado a todos los temas que tienen que ver con Venezuela? Bastante, pues en el último año ha sido la mayoría del trabajo. En internacional pues hablamos de todo, ¿no? De guerra en Ucrania, guerra en Gaza, elecciones en Estados Unidos, elecciones en Latinoamérica, que este año fue pues una locura en cuanto a elecciones, hubo muchos comicios, y el tema de Venezuela siempre es clave, por lo que te digo, por los colombianos que se fueron allá y que hay muchos que siguen viviendo allá, también los que han retornado y también los venezolanos que se han radicado
en países como Colombia y otros de la región. Entonces siempre los temas de Venezuela pues son los que más tráfico, por supuesto, tienen, más interés producen. Yo diría Venezuela y Estados Unidos son nuestros temas súper claves, los más leídos, los que más interés generan. Y entonces entremos en el tema. Exacto. Porque es que Venezuela para la economía colombiana equivale a que nosotros con Venezuela tengamos, vamos a exagerar, unos 5 puntos del Producto del PIB. Y sin Venezuela, menos 5 puntos. Pero además otro negativo, y es la migración. Porque es una migración que a pesar de que tiene un resultado positivo en muchos aspectos, Sí. digamos la calificación de la producción petrolera colombiana en la primera década del siglo XXI es extraordinaria. Ellos echaron en el 2002 sus mejores trabajadores de PDVSA y muchos llegaron a Colombia y lograron darle un gran impulso a nuestra producción y además fueron acogidos por el gobierno del presidente Uribe, que generó entonces la posibilidad de que poco a poco una potencia petrolera, 4 millones de barriles diarios, versus un país no petrolero, sí fue creciendo la producción hasta el punto de que llegaron a una cosa no soñada, encontrarse y hoy ser superior la producción colombiana que la venezolana. Entonces, realmente para Colombia debiera ser el tema principal noticioso. Tienes toda la razón, o sea, es un país que es supremamente importante para nosotros lo que ocurra, y yo creo que cada vez tenemos más conciencia de ello. Yo quiero preguntarle a María Alejandra una cosa, y es que las personas más jóvenes que digamos que están viendo lo que ocurre hoy, ¿cierto? Por obvias razones, eso es lo que pasa. Bueno, María Corina, los liderazgos actuales, pero ¿cómo hacen ustedes también desde el diario, desde Tu Quehacer, para dar un poquito de contexto? Porque es que yo siento que parte también de la comprensión pues real y certera del tema, sobre todo para los que son más jóvenes, es dar ese contexto que está diciendo, porque es que es muy teso cuando ves un joven que no sabía la grandeza que tenía Venezuela, que no le tocó eso, es que era como el Miami, pues como ir a Estados Unidos en esa época más cerquita, ¿cierto? Como ir a Caracas era eso en esa época, era como wow. Y para los ricos venezolanos, Miami a su vez era su sitio de pasar fines de semana. Entonces, o sea, nosotros ir a Venezuela a comprar llantas, por ejemplo, cambiar el tendido de llantas, era un viaje. O sí, pasar muy bien en unos grandes restaurantes un fin de semana. Para los venezolanos, ir a Miami o ir a Europa. Es que es un reto muy teso, porque no es lo mismo tú ver el conflicto y leerte sin saber eso, lo que fue, porque es que hoy ven un país que está muy por debajo de nosotros y nos vemos muy por encima por muchas razones. Pero es que no fue así, o sea, ¿cómo hacen ustedes también para dar ese contexto y que las nuevas generaciones entiendan lo que fue y la gravedad de lo que ocurre hoy? Porque una cosa es que uno haya sido siempre pobre, otra cosa es que haya sido un país como lo fue y tenga hoy esta situación, que es muy triste. Sí, pues creo que ahí es clave el lenguaje multiplataforma, y creo que el experimento que hicimos ahorita en la cobertura de las elecciones fue muy exitoso. Qué bueno. En cuanto a páginas vistas, visualizaciones, nos fue súper bien, y creo que ese es el canal para llegarles a las nuevas generaciones. Videos de TikTok o formato TikTok. Afortunadamente logramos establecer una alianza con medios venezolanos, colegas que están allá, que además también pues entienden mucho mejor su contexto, cosas increíbles que se han podido cranear, como herramientas de inteligencia artificial para evadir la censura, o que los bloqueen o que los persigan, todos estos nuevos lenguajes, piezas de Instagram, videos de TikTok, notas muy tipo ABC, la gente las agradece mucho, el contexto por supuesto más digerido, más largo, más de lectura, pero todo lo que es video, audiovisual, nuevas plataformas, esa ha sido pues nuestra herramienta para estar ahí, explicar el porqué, el de dónde venimos, quiénes son los actores esa narrativa, la incluyen, por supuesto. Como era, pues una foto de eso, o sea, de verdad. Hay una experiencia muy interesante. DirecTV es venezolano. No sabía. Sí, claro. Es de los Cisneros. Entonces DirecTV incluía un canal que se llama NTN24, que es del grupo RCN. Lo tuvieron que cerrar allá, es decir, bloquear la señal.
porque la fuente informativa de los venezolanos era NTN 24, o sea, un canal de RCN. Y hoy el gran problema de Maduro es cómo cierra totalmente TikTok, cómo cierra WhatsApp. Twitter. WhatsApp, imagine usted. Twitter. Cómo cierra Twitter. Y eso es imposible, creo yo, o será posible que alguien logre bloquear un país como Venezuela. Yo creo que no. Lo hablaba con un colega hace unos días y es, la gente de alguna forma puede seguir informándose, pero necesita hacer esfuerzos adicionales que no todo el mundo tiene conocimiento de hacerlo, como conectarse a una VPN. Entonces los medios independientes que siguen informando, que siguen en las calles, siguen publicando, pero para poder consumirlos la gente tiene que tener algún conocimiento básico de cómo me conecto a una VPN para poder, digamos, saltarme ese bloqueo oficial, porque digamos, bloqueos a la prensa hay desde hace muchos años, que no hay impresos, Sí, que no hay canales, que no hay radios independientes, y todo se volcó un poco a lo digital, pero incluso esas páginas, las redes sociales, son bloqueadas o intentan ser bloqueadas, y la gente tiene que tener ese conocimiento, tener un teléfono, tener internet, tener el conocimiento de cómo me conecto a una VPN, y por supuesto eso te reduce mucho la posibilidad de que la gente se informe de forma independiente. Sí, en conclusión sí lo puede hacer. O sea, mira que en China también está restringido un poco el tema de TikTok, o sea, de los contenidos que ellos ven. O sea, ellos sí tienen la forma de restringirlo de alguna manera y hay que ponerle atención. Sí. Pero yo tengo una pregunta, o sea, ustedes que tienen toda la estadística, que saben quién ve todo, ¿cómo va el tema de los jóvenes relacionado con el interés sobre este tema puntual? Sí, pues digamos que ¿Lo miden? Pues tienen alguna, o sea, como que ve, si están viendo nuestras... por grupo ¿les etario, importa? pues, no lo tenemos identificado, Por edades de pronto que están conectadas con las redes sociales de ustedes. pero sí, digamos, en digital es mucho más significativo que, digamos, la suscripción impresa. Sí, en digital, más que todo. Pero sí, digamos, el adulto joven también están como entre ese grueso de audiencia consumidora del digital y de nuestras plataformas en redes sociales. Ahora, yo voy a ponerle como una especie de marco. El tema venezolano lo planteó muy bien en una consigna electoral una señora que se llama Ayuso y es la presidenta de la Autonomía Madrid. Madrid, sí, claro. Y es La el sigo. combate entre comunismo y libertad. La Venezuela es el país con mayor arraigo de las ideas marxistas en América. No en América Latina, en América. Y ahora le explico por qué. Sí, y ahora le explicamos por qué, porque eso tiene una historia y yo tengo una anotación ahí que la venía pensando y es que yo no sé, pero ellos tienen paciencia. Bueno, esas ideologías son como pacientes sí. para ir metiéndose y metiéndose y metiéndose. Sí, tienen Son como toda sistemáticas. la paciencia, dijéramos, podría llamarse China o yo no sé cuál es la exageración de la paciencia. Bueno, ¿Cómo les parece que el fundador del Partido Comunista de Venezuela es el mismo fundador del Partido Comunista de Cuba? Y además es un personaje de novela. Yo creo que Netflix terminará haciéndolo. de novela Se- y pudiente. Sí, se llama Gustavo Machado, de una saga de grandes empresarios muy importantes de Venezuela. Entonces, en el año 17 viene la Revolución Rusa. Gustavo Machado es un hombre por ahí de finales del siglo XIX. En el momento de la Revolución debía ser un tipo veinteañero. Y estaba estudiando en los Estados Unidos, en Harvard. Y luego él hizo un posgrado en la Sorbona. Y en la Sorbona entró en contacto con toda la intelectualidad comunista del mundo, de Europa. Y yo creo incluso, de pronto no lo he revisado, pero pudo haber sido cooptado por el gran manipulador de la cultura europea hacia el marxismo, que se llamaba Münzenberg, un alemán patrocinado y cooptado por Lenin y luego por Stalin. Entonces, esa presencia de Machado en Venezuela y en Cuba tuvo una incidencia enorme en la formulación de la política de la izquierda. Y ahí te digo una cosa, pues como para que
todos entendamos, si es que estás hablando 1917, Revolución Rusa, o sea, estamos hablando desde esa época. Pero mire cómo se encuentran, Pero- con el mismo Machado. Por eso, pero mira esto tan teso, y es que estamos hablando de hace muchos años. O sea, Chávez viene en 1999 a ser presidente. O sea, ¿cuánto tiempo, lo que te decía, la paciencia? Pues, entonces, ¿cuánto exacto, tiempo claro. construyendo una situación? Como un hongo. Como uno... Sí, correcto. Nos reímos porque es que acabamos de grabar un programa sobre los hongos. Y entonces, en el año 1991 termina el ciclo de la Unión Soviética, porque se disuelve la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín. Y ahí comienza la formación del Foro de Sao Paulo. Fidel y Lula da Silva, es decir, Cuba y Venezuela. Venezuela ha financiado la revolución cubana, la gente no lo sabe. Es la Junta Militar Cubana del año 1958, dirigida por un hombre que después fue candidato presidencial de Cuba, se llamaba Wolfgang Arrazola, creo. ¿Verdad? Y entonces, en el 58, este presidente de Venezuela financia el armamentismo, las armas y un poco también la logística de Fidel. Y luego se encuentran en el 59, en enero, tanto Fidel como el presidente de Venezuela, o sea, el presidente de la Junta y este dirigente comunista. Y ahí comienza todo este proceso que luego viven ellos desde el 99. María Alejandra, teniendo en cuenta eso, porque eso es impresionante que venga de tan atrás, con todo lo que tú recibes todos los días, esa información, todo lo que ocurre, ¿qué te sorprende esa situación en Venezuela? Porque es que todos desde afuera vemos eso y decimos, pero ¿cómo se dejan? ¿Pero cómo pasa eso? Tú que estás como recibiendo toda esa información, o sea, se gestó algo muy grande durante muchos años, tal vez no lo vimos venir, afuera y adentro. ¿Qué te sorprende de esa situación, de todo lo que has leído y has recibido y recibes en el día a día? Pues me sorprende que venga de algo que compartimos en general muchos países latinoamericanos, que es esa inconformidad con la pobreza, la desigualdad, la corrupción, sí, el hartazgo con la clase política tradicional, y siento que el chavismo viene de ahí. La segunda mitad del siglo XX en Venezuela fue el resultado del pacto de punto fijo, la alternancia del poder, que pues pasó algo parecido acá en Colombia, Sí. el hartazgo con esa alternancia en el poder de los mismos de siempre, de la corrupción, de los recortes a los programas sociales, y fue el caldo de cultivo perfecto para que un discurso como el de Chávez en los años 90 pues floreciera, por supuesto, decir yo voy a llegar, voy a... Entonces yo meto ahí la entonces, cucharada. Viene ahí de esa, digamos, esa cocción que, por supuesto, después deviene en la tragedia, digamos, humanitaria que estamos viendo. Entonces, ¿cómo les parece que en el año 1989 gana las elecciones Carlos Andrés Pérez? Y entonces, lo que está diciendo María Alejandra, más o menos es lo que cree todo el mundo. Un régimen corrupto que estalló. Carreta. ¿Y quién dijo que es carreta? Una gran académica venezolana que hoy vive en México. Es una gran profesora. O sea, toda esa prensa o esa propaganda alrededor de la corrupción de Carlos Andrés Pérez o de todo lo que se estaba sintetizado gestando. uno de los libros más vendidos en América Latina en mucha historia en cuanto a que son libros de no ficción. Se llama Mirta Rivero. Síganle la pista. Listo. Debe ser de la edad mía, un poquito menor. Y ella escribe un libro mostrando el replanteamiento político que estaba haciendo Carlos Andrés y toda esa cohorte de intelectuales y grandes economistas que lo rodeaban en el segundo gobierno, cuyo objetivo era hacer un alto en el camino clientelista, gastón, corrupto, etcétera, etcétera, y crear una sociedad de libertad económica. O sea, que era lo contrario a Y lo te que, voy nos a dar hacen, nombres. lo que nos hacen pensar. Exacto. Que era, El libro que- de Mirta Rivero. Ahora les digo el nombre que se me olvida en este momento el libro, pero es un libro extraordinario. Por ejemplo, el gabinete de Carlos Andrés, de este momento, 89, era, haz de cuenta, un gabinete de premios Nobel. Les cito, por ejemplo, Hausmann, el economista Hausmann, Hacienda. esa bobadita,
decano hoy de Harvard. ¿Y era qué, su ministro? Uno de sus ministros. Los Rodríguez, que son famosísimos. Hay muchos Rodríguez, ese es el apellido. Ahora en esa maldad y crimen que gobierna hay 2 Rodríguez que son hermanitos además. Pero, por ejemplo, entre otros nombres que yo recuerde, un gran conocido de Colombia, porque escribe en El Tiempo, que es Moisés Naim. Él era ministro de Carlos Andrés. La esposa de Luis Alberto Moreno, una Forbes Cordero, no sé si la has entrevistado, una mujer muy vinculada a Colombia, no solamente por su matrimonio, sino porque tiene presencia aquí. En fin, era una playa de grandes intelectuales, técnicos, etcétera, dispuestos a hacer una revolución liberal, que fue contra la que se levantó Chávez, con el apoyo de la clase política más corrupta. Pero muy astuto, porque de hecho una de las cosas que rescato de esos liderazgos históricos, pues, es el tema de la propaganda, del manejo del marketing. O sea, yo como también hago sentir... Perdóname un paréntesis, ya me acordé el nombre. La rebelión de los náufragos. Ese libro que consiguen en ese sistema electrónico. Entonces yo también como hago sentir o vendo una idea particular, porque es que esto es una sorpresa. O sea, yo me imaginé también como lo que ocurría en Cuba, pues que decían que Batista pues tenía un gran burdel, entonces entra el otro, pero entonces... Hoy hay un gran burdel, las billeteras. Pero se suponía que era Batista, entonces mira que también el cambio es como por lo mismo. Vea otra coincidencia, María Alejandra. En el año 59, Revolución Cubana, el ranking de los países latinoamericanos por su riqueza y su bienestar. Primero Uruguay, que siempre lo ha sido. Segundo Venezuela, tercero Cuba. Entonces, en ese escenario es donde viene pues tu trabajo y tu información sobre estas elecciones, que es bueno que vamos como entrando en la materia. Y sobre todo de lo que te decía ahora, pues analicemos esos liderazgos y sobre todo qué pasa en la sociedad, qué pasa en la gente para poder, pues como para montar en el poder y darle su voto a personajes que son tan nefastos o que son tan grandiosos. Pues en el caso de lo que has estado con María Corina, pues ¿Cuál es tu apreciación del liderazgo María Corina hoy? Bueno, pues son varias preguntas, pero digamos yo destacaría de María Corina, que es lo que muchas personas o muchos analistas ven en ella, y es que logró unir a Venezuela, que venía tan fragmentada, tan en esas pugnas internas entre la misma oposición. También lo hablábamos fuera de cámaras, a veces María Corina, lo rígida que era un poco, a veces de no ceder, de ser muy firme en su postura, pues ha sorprendido a muchos en este contexto de ser una mujer dispuesta a ceder, dispuesta a negociar. Por supuesto que ella sigue liderando y sigue figurando, pero ha dicho, listo, seguimos en la plataforma unitaria, vamos a nombrar a otro, nos vamos a ir con un candidato de unidad que no fue ella, pues por estar inhabilitada, y siento que esa es la diferencia en este momento, que ella ha podido renunciar un poco a esos intereses personales y decir, listo, va a estar Edmundo, y vámonos con Edmundo, y convocar a la gente a que siga unida alrededor del mundo, y lo ha logrado, que ese fue un fracaso en el pasado, que la gente se dividiera. Y también el tema internacional, también ha hecho un trabajo... Mira, es el secreto de separar el interés personal, su posición personal como líder, su posición personal como candidata y futura presidente, y separarla completamente de la suerte del país. Y lo de la comunidad internacional está ligado a eso. También. Que creo que es la que más ha hecho un trabajo estratégico con la comunidad internacional. Yo creo que todos lo hicieron. Pues Leopoldo también. No, lo siguen haciendo, además. Pues Guaidó, o sea, todos. Y eso da credibilidad a los ojos de la comunidad internacional. internacional. Decir, listo, ellos están unidos, están en ese consenso, están reclamando su victoria, nadie lo pone en duda, y eso, por supuesto, da confianza hacia el exterior. Y conseguir ese apoyo casi unánime en la comunidad internacional, pues salvo algunas excepciones. Yo también siento, y me dicen ustedes qué opinan de una de las, pues como su bandera, y es el tema de la unión, pues de la unión de las familias, de volverse a ver. O sea, eso es un tema muy, muy estratégico y muy bonito, porque está uniendo desde el amor, no desde la rabia por el gobernante que nos ha dañado el país 25 años. O sea, ¿cómo ves eso? ¿Cómo responde la gente? Y ahí sí entremos en tu trabajo todos los días, porque es que como tienen periodistas allá, también pasan cosas. O
O sea, deben ver cómo la ¿Ustedes gente... tienen corresponsal en...? No, para las elecciones tuvimos un colaborador allá que viajó para las elecciones y la cobertura la hemos podido hacer con esta alianza que les decía hace unos minutos de medios independientes locales, que además creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos del gremio periodístico allá para lograr sortear la censura y la represión, es unirse. Y de nuevo, despojándose de intereses personales y decir, vamos a publicar todos al tiempo y publicamos en pool. Y acá no importa quién se tenga juntaron más los medios. Sí, se juntaron, hacen Armando investigaciones. Infa, por ejemplo, Sí. Info, ¿ustedes lo utilizan? Es un gran referente, por supuesto, pero en la alianza, digamos, está Efecto Cocuyo, está Run Runes, está El Pitazo, bueno, muchos medios independientes y se hace esta agregaduría y todos publicamos en conjunto con un hashtag. A la vez. Pueden buscar Es que el numeral esa La Hora de circunstancia Venezuela. que les contaba de que DirecTV, que nació en Venezuela, que era de los grupos Cisneros, y hoy completamente roto allá y no existe allá, ha hecho que se creen unos medios individuales geniales. Por ejemplo, ese Armando Info, yo creo que ya es acatado como uno de los grandes medios del mundo, pero hay un solo personaje, él solo. Además, todo quietecito así, hace el informe, mejor dicho, no es palabra aburridor, pero sí, pues no se mueve y no tiene técnicas. Se llama Casto Ocando, un periodista que tiene que emigrar, tiene que huir, hace por ahí 20 años, y que desde Miami tiene enloquecido a Maduro con la información, sus fuentes, el Pentágono, la CIA, la DEA, Las superfuentes. los políticos colombianos, los políticos venezolanos que están en la migración. Eso se ha producido un mundo nuevo que... y ahora debiéramos hablar, si conoces el caso de Catalina. Bueno, volviendo con esa bandera de la que estábamos hablando, y era unir a la familia como un discurso desde el amor, que es muy extraño porque estamos hablando de una situación muy difícil, muy violenta, con un régimen horrible, o sea, muy maluco. Comunista. Comunista. Entonces, pues uno lograr con un discurso de esos, desde el amor, desde la unión familiar, ¿cómo lo ves? O sea, y sobre todo cómo te cuentan esos medios aliados, ese tema o ese discurso que logró ella, pues como interiorizar en cada uno de esos hogares. Sí, yo ahí veo otro de los grandes aciertos de María Corina y los invito a leer una pieza que escribió un compañero mío de la sección internacional que se llama Camilo Gómez. Súper. Y él analiza ahí como las lecciones aprendidas de otros intentos de sacar a Maduro. Y uno de los grandes aciertos en este momento ha sido la mesura en la convocatoria a las calles, porque no ha sido extraordinario una violencia como la que vimos en otros años, sino, fíjate, María Corina siempre convoca, salgamos en familia, salgamos en paz, reunámonos, que sea una celebración de la victoria que están seguros que tienen. Entonces, ella lo llama así, reuniones familiares. Ella no dice marchas, movilización, no, es una reunión en familia y siempre muy pacífico también, mesurándose, no sacar a la gente en masa a que salga una represión que puede ser muy violenta, que puede ser muy costosa, que en el pasado también fue lo que pues repercutió en que, por ejemplo, Capriles tuviera que replegar esos llamados a la movilización. Entonces esta vez ha sido muy distinto, más mesurado, más estratégico, más cuidadoso, ¿no? Como para no dar también esa oportunidad a la represión. Entonces, eso que estás diciendo está muy bien descrito en el libro de Moro sobre Leopoldo López. Nos quieren muertos, creo que se llama el libro. Y él narra, por ejemplo, en el 2014 esa represión tan horrible y la captura misma del Leopoldo, que Leopoldo en ese momento ejercía como el líder, el gran líder. 2014, 4 años. 2014. En la cárcel. Estuvo como 7 años. Y entonces ahí están presentes María Corina, Leopoldo, está el que mencionaste, Capriles, están todos ellos, pero dijéramos el gran relieve en ese momento, la gran figuración la tiene Leopoldo, pero esa es una gran diferencia que no desmerece o no demerita la obra de Leopoldo. Leopoldo es un hombre muy heroico también, pero la palabra heroico para cualquier dirigente hoy de la oposición es aplicable, pero la heroína y sobre todo la inteligencia y la capacidad estratégica de María Corina sí es. Y es que diría que ese camino y Antonio Ledesma lo han construido todos y es lo que ha permitido aprender esas lecciones y estar donde están hoy. Yo iba a decir lo mismo. La paciencia también se la tenés que asignar a los... Sí, yo opino lo mismo. Creo que el tema de
pues del proceso, o sea, ella fue también viendo qué nos servía, qué sí servía, cómo podía unir. Y yo le preguntaba un día a José Obdulio, yo vení, pero entonces a veces es que yo puedo ser buen líder, pero el contexto no me ayuda, porque estamos hablando de lo que decías tú, un tema de violencia extrema, de me van a coger, de me meten a la cárcel, de que matan la gente en las marchas. O sea, uno también como líder, pues generar eso también debe ser muy doloroso. O sea, invito a una marcha, llegan todos y matan 50. ¿Se acuerdan la esposa de Leopoldo? Cómo Sí. le toca tomar la jefatura casi por... Y entonces ellos realmente en eso han aprendido muchísimo. Y yo creo que hoy están Claro. prácticamente maduros para llegar al poder. Por ejemplo, tú que has estado en ruedas de prensa con María Corina, que la has tenido cerquita, has tenido la posibilidad como de conocer ese personaje. Descríbeme a María Corina, así de cerca, porque yo soy fan, pues, yo creo que aquí nos babiamos, pero tú que has estado como cerquita, como es, o sea, Yo tengo se ve foto con tranquila. María Corina, Sí. ahora te la dejo para el programa. Bueno. Me tocó, a ella no, ella lleva muchos años sin poder salir por esa locura pues de esa dictadura. Entonces nos reunimos, un murito ahí en el puente, ella ahí, nosotros acá. Pues ella en el trato, en el discurso, en las entrevistas es una mujer, diría yo, muy concreta, tú la ves muy bien puesta siempre, muy concreta en sus ideas, muy firme. En las preguntas, por ejemplo, ¿no? Que pues uno como periodista siempre tiene que sacar a la gente de su zona de confort. Ella no se deja, ella está, y ella lo tiene muy claro en su lema de un día a la vez, ¿no? Porque ella le pregunta, bueno, ¿y si esto Pues no sí, sale? sin prometer y entonces, nada. ¿y ahora esto qué? Y es que esto ya ha salido mal. Entonces ella siempre dice un día a la vez. Entonces lo que ella siempre ha dicho, ¿no? Entonces organicemos primero las primarias, luego la inscripción de la candidatura, las elecciones. Ella venía cocinando toda la estrategia, obviamente con su equipo, de todo el tema de las actas, que lo que les ha permitido pues demostrar su reclamo de victoria. Un paso a la vez, ella dice, ¿no? Entonces, que uno trata de decir, no, bueno, y si esto no funciona, entonces, ¿qué? No, ella no se deja sacar de ahí, dice, estoy concentrada en lo que estoy concentrada en este momento y ya habrá tiempo para lo demás. Y en cuanto a María Corina como imagen, también algo que dicen muchos los analistas que me llama mucho la atención es, de nuevo apelando como a ese sentido de familia, una figura muy maternal, ¿no? Uno siempre la ve con sus rosarios, hablando de sus hijos, se ha vuelto como casi, como una devoción casi religiosa, pues, y que para muchos analistas también esa es como la razón por la cual el régimen, por lo menos hasta el momento, pues no se atrevería a hacerle algún daño, porque es que ya es una figura casi maternal. Entonces, es esa proyección familiar de volver a unir a Venezuela, eso le ha resultado bastante bien. Yo recuerdo un video pues que vi de ella muy joven, pues en un espacio con Chávez. Chávez pues la trataba supremamente mal. Eso fue en el año 12. Ella llegó 2012. Ella llegó a la asamblea y se estrenó con ese video que estás viendo, que es ripostarle a un Que tipo ella que le está hablando interpela. 9 horas en 5 minutos. Y en 5 minutos dejó una imagen que es de la que estás Sí, hablando. y me impresionó porque, pues si volvemos al tema, y ahí te la doy porque es un tema de muchos años, o sea, ella llegó muy joven a esta lucha, Sí. o sea, ella la ha observado, ella ha hecho la tarea, o sea, que también ella tiene hoy unos elementos supremamente valiosos, y yo no sé, pues desde tu trabajo también deben tener una admiración por ella increíble. Pues lo que se dice de su éxito de ahora es precisamente cosechar esos frutos de toda una carrera en la observación, digamos, del sistema electoral, conocer a profundidad el sistema electoral de Venezuela y poder plantear esta estrategia de recojan lo que ya le llaman los papelitos y con eso, guardando eso que es lo más importante, vamos a demostrar que ganamos, que es lo que pues el régimen todavía no quiere publicar sus actas. No quiere, no. No puede. No puede. Si publica es como decir, bueno, triunfó el señor Perdí. Edmundo González, posesiones. Sí. No, claro que... Yo creo ¿Qué es lo que quiere Petro? Que publiquen las actas. ¿Cuáles actas? Es que las actas dan el triunfo a María Corina. A María Corina no. A Edmundo, el candidato de María Corina. Y por eso María Corina también dice, Oiga. ojalá las publiquen, porque si las publican van a tener Claro, que ser no, es unas que no pueden actas publicarlas. fraudulentas, Oiga, que sería muy pero- fácil detectar verlas, que fue un claro, fraude. súper fácil. María Alejandra, lo de la campaña fue una belleza. Es que a ella no la dejaron inscribir. Entonces, listo. Yo no me inscribo. No, tengo pero el les mundo. mamó gallo y los utilizó casi como un gato con un ratoncito. Y luego la forma como hizo la campaña ella,
No sé si ustedes cubrieron alguna de esas escenas cuando no las dejaban montar en los aviones, cuando les quitaban la oportunidad de transitar por las carreteras. ¿Ustedes les tocó eso? O sea, ¿O sí, pero alguien les mandaba? Claro, y incluso ellos mismos documentando todo, me acuerdo mucho este video de Edmundo con su loncherita. Él iba en una camioneta con su loncherita diciendo, me toca traerme mi almuerzo. No me abren ningún restaurante. No, me puedo abren, comer. me atienden Lo con cierran. mucho cariño y luego viene alguien y les cierra el negocio. Entonces, claro, para evitar afectar a la gente, ellos empezaron a andar con su loncherita. María Corina, pues casi de incógnito, la hemos visto en estos días en las marchas. Mucha represión, mucha persecución, pero pues siguen en la calle y esa también ha sido el otro gran éxito, el estar en las calles, el recorrer el país, no irse, decir, estoy aquí, como dice ella, hasta el final. Yo utilizaría una palabra para todo lo que has descrito. Ella no es provocadora, es como sabe que está con unas fieras muy Mesurada. malvadas y las sabe manejar. Y sobre eso también, en este mismo artículo que les digo de mi compañero, esa es otra de las grandes diferencias, que María Corina, si bien sí se muestra como esa líder y esa esperanza, no se muestra como un mártir. Entonces ella no se va a ir a entregar, ella no va a dejarse apresar así como tan, digamos, entre comillas, dar boleta, sino que ha sido muy mesurada con el mensaje, con la movilización y con sus propias rutas, su propia Ahí aparición recoge pública. la experiencia de Leopoldo López, muy Exactamente. bien descrita en el libro de Moro, que se lo recomiendo a todos, porque es una descripción de cómo evoluciona ese liderazgo. ¿Cómo ven el tema internacional? O sea, yo me pregunto, y de hecho recojo mucho es lo que dice la gente en la calle, más que lo que digo yo. Y es como, pues todos sabemos lo que está pasando, pues es increíble. No, o sea, uno mira como países poderosos, pero ¿por qué no se meten? ¿Pero por qué no hacemos más? O sea, ¿cómo funciona ese tema internacional? Ella lo ha hecho muy bien, sensibilizando obviamente y tiene, pues creo que mucho aplauso de la mayoría de los países, pero pues por ejemplo desde ti, desde tu trabajo que ves todo el tiempo, esos líderes internacionales cuando opinan, o sea, ¿qué relevancia tiene? ¿Eso presiona? ¿De qué manera sí es tan relevante? Sí, esa es otra de las diferencias en este contexto y que los analistas lo señalan mucho, y es que Maduro está más aislado que nunca. Es decir, en el pasado sí, pues estuvo el cerco diplomático y fue esta presión, pero en esta ocasión es distinto, que también vemos parte de la izquierda democrática de América Latina, tipo Boric, diciéndole no. ¿Cómo le parece? Entonces, esa es una diferencia en esta ocasión. Es muy difícil porque incluso si la posición de Colombia ha sido muy polémica, digamos, en la primera sesión que hubo sobre el tema en la OEA, que Colombia y Brasil se abstuvieron, fue muy criticado, pero incluso ni siquiera María Corina salió a criticarlo, salió a enaltecer los argumentos del representante de Colombia que le habían parecido pues de valor para defender su postura. Es decir, no salió a decir me parece el colmo que Colombia se haya abstenido, no, porque en el fondo también, pues según lo que sabemos, la Cancillería colombiana ha estado en contacto con ellos y desde el principio trató de formarse como este espacio de negociación y diálogo para poder buscar una salida negociada o algún tipo de salida. No ha dado frutos, está en una calle, digamos, sin salida, pero sí hay mucha gente que defiende o encuentra por lo menos una razón en esa prudencia, en esa abstención, para no cerrar la puerta, porque en otras ocasiones el cerrar la puerta pues demostró que no, o sea, era cerrarle la posibilidad a cualquier salida. Entonces, El que obre al contrario genera la sensación de que es muy heroico y que es el que debe ser sí. Pero en el fondo genera derrotismo y genera desánimo. Y nadie puede estar desanimado hoy con la conducción de María Corina, va a triunfar. En el 10 de enero está resuelto el problema y ahora hablamos por qué. bueno, continuemos con eso que dijiste, el 10 de enero se soluciona todo, que eso me emociona y me da una cosa. Yo oigo mucho pesimista y aquí es al revés, dicen que un pesimista es un optimista bien informado y es falso, el pesimismo genera derrotismo y este no es el caso. Y en buena parte el tema internacional es uno de los elementos
que conducen a pensar que va a triunfar María Corina, que va a triunfar el mundo y que va a triunfar la oposición y quienes están combatiendo desde todos los sectores. Pues yo incluyo a Leopoldo, incluyo A todos. a Antonio Ledesma, a las esposas de ellos que son muy activas. De hecho, te digo una cosa, en estos días oyendo a Jaime Bailey, que vive súper bien informado, decía, no, es que este señor no duerme, pues Maduro no duerme 2 días seguidos en la misma parte, tiene vigilado a su chef, o sea, está viviendo realmente muy maluco, muy acorralado, pues es como muy cerquita al fin. El nombre que te doy o les doy, Casto Cando, es el que le informa a Bailey. Ah, O ok. Bailey se informa en él. Y él tiene además una especie de cerco con ese tema de las recompensas sobre Maduro, sobre Padrino, sobre Diosdado. Inclusive hay ya un empresario de esos que caza recompensas, que es riquísimo y que tiene casi un ejército legal, Correcto. diciendo, no, con esa tarifa no me sirve, pero 100 si la millones de ponen dólares. en 100 millones de dólares, yo me encargo de eso. Así es. ¿Y qué opina? ¿De qué? Dijéramos, de que ese pesimismo no es objetivo respecto Pues, ¿o al cómo lo futuro. ves tú? Porque tú que recibes tanta información, ¿cuál es tu opinión yo, ahí? o sea, esa es otra de las diferencias en esta ocasión respecto a otras, y es que están las pruebas, están las actas, porque en otro momento que hubo dudas sobre la elección o que se dijo que la elección no era válida, no había cómo demostrarlo. O sea, hay evidencia. Entonces Esta dices vez tú, sí, esa es una gran diferencia y es de nuevo lo que tiene también muy unida a la comunidad internacional respecto a este tema. Sin embargo, hemos visto que esa es otra cosa que fuera de cámaras también estábamos hablando, se ha tendido mucho a subestimar a Maduro porque pues es folclórico, pintoresco, baila, dice pues cosas sin sentido muchas veces. Y la gente tiende a subestimarlo por eso, pero ha sido tan inteligente y tan estratégico que pues lleva lo que lleva en el poder, más de 10 años. Entonces, pues no hay que cantar victoria y incluso en esto estoy de acuerdo con María Corina, de un día a la vez. O sea, toca hacer, digamos, la oposición en este momento debe ser muy estratégica, muy cauta, muy mesurada, porque no, esto no está ganado y Maduro, sea lo que sea, sigue en el poder. Y Ahí eso es te doy innegable, sigue siendo el gobernante. Te doy unos argumentos sobre las fracturas internas por las consecuencias de la política exterior. China no está colaborando con Venezuela. A China lo único que le interesa es recuperar 65.000 millones de dólares que les prestó. Y no está colaborando ni está interviniendo. Rusia está totalmente involucrada en un problema con Ucrania. en su propia guerra. Pero además, Cuba, que es, diéramos, la gran gestora de la política que llevó a Chávez y que mantuvo a Maduro, es ante todo un producto cubano, formación. Sí. Él no tiene formación académica, pero sí tiene formación política en Cuba. Ideológica. Y entonces, esas circunstancias comienzan a reflejarse en cosas como estas, las declaraciones de la OEA. Es decir, ya el grupo de Antillano, etcétera, que era tan fuerte, ya no lo apoya. El mismo México está apoyándolo, pero muy tibiamente. Y pues ni qué decir Petro, que ustedes lo deben seguir con mucho cuidado, no sé qué, qué has observado. Y lo que pasa es pues como para cerrar lo que tú dijiste, también a ella le queda muy bien ese un día a la vez, ¿cierto? Yo creo que eso es importante, pero recogiendo lo que dice José Obdulo, no es un escenario muy propicio para que se quede, pues yo y comparto lo que tú tu decías optimismo. también, que está, digamos, como lo ven muchas personas, es que efectivamente está acorralado, pero él también así, y por eso hace remesones ministeriales como el que vimos hace unos días, porque él sabe y él va moviendo sus fichas y así se ha movido en los últimos años. Tiene gente de confianza en su círculo y conforme va viendo movimientos o cosas, los va sacando también. Por ejemplo, lo que pasó con el exministro de Petróleo, con Tarek El Aissami, ¿no? De decir, yo estoy purgando la corrupción y también tratar de limpiar su imagen, de decir, estoy luchando contra la corrupción y sacar este tipo de fichas. Él va reconfigurando su círculo también para poder mantenerse y eso es muy estratégico y muy inteligente y por eso digo que no hay que subestimar. Eso en determinado momento es una fortaleza, en este momento es debilidad. Tarek pues se había acorralado también, se ve desesperado. No está en Venezuela. Uno creía que estaba detenido en Venezuela. Está en Siria. Y además tiene los códigos, según esas informaciones muy importantes internacionales, de cuentas por 33.000 millones de dólares. Es que ese es un asunto trascendental. Hoy por hoy, Maduro está asfixiado, está económicamente.
acaba a finales del mes de agosto de quedar completamente apagado Venezuela durante varias horas y con peligro de que sean días. Está aislado por las redes, está aislado por todos los sistemas de vinculación o relación de un país con otro. De manera que yo pienso que María Corina prácticamente tiene, ¿cómo diríamos? La tiene como... A su favor. No, la tiene como... lo tiene acorralado. Lo tiene acorralado, sí, yo... Será demasiado optimismo. No, pero yo lo diría así. No, lo que yo iba es que tiene las condiciones a su favor. La cosa es que resulte. Sí, ¿Qué sí, ha pasado con Petro? Ustedes han hablado con el gobierno respecto a este tema. Acaba, por ejemplo, te interrumpo para darte otro elemento, de visitar Leiva al señor Maduro. ¿Eso es enviado por Petro, en tu opinión, aunque él lo niegue, o qué pasa? No sabría decirlo, no tengo ese conocimiento, pero sí siento y reitero lo que decía antes, de que se ha tratado es mantener abierto ese canal de comunicación, porque pues sí hay un relativo consenso entre la gente que es estudiosa y experta en los temas de Venezuela, que romper relaciones y haber cerrado esa puerta hizo más mal que bien. Entonces es seguir manteniendo esa puerta abierta para seguir tratando pues, de encontrarle una solución y una salida que beneficie obviamente en primer lugar a Venezuela, pero también a nosotros como principales vecinos, como receptores de la migración y bueno, todo lo que nos toca por el tema de Venezuela. ¿Y cómo vives tú, pues como tu tema laboral en un contexto donde tenemos un presidente que en este tema, pues ya sabemos que no habla mucho del tema, pero adicionalmente le tira tan duro a los periodistas? O sea, ¿ustedes ahí cómo manejan la situación? Yo te lo pongo de una manera más cruda, o se las pongo. Es que Petro y Chávez son socios políticos, eran socios políticos. Entonces es muy difícil. ¿De cómo nos va? Sí, o sea, pues cómo es ese manejo también, porque no es como que tengas un presidente que esté diciendo, no, es que hubo fraude, pues, o sea, es complejo. Sí, pero de nuevo, yo insisto en que ese no hubo fraude es más una estrategia que una alianza o que un respaldo. Siento que es más, y por lo que, digamos, desde internacional yo no cubro al presidente, he viajado con el presidente, he cubierto giras con el presidente, pero más hacia el lado del canciller, y entiendo que esa es la estrategia, de poder sentarlos, de tener toda esa esperanza de poder, junto con Brasil, pues lograr una salida pues que sea aceptable para todas las partes. Es difícil y no sabemos si Maduro realmente está dispuesto a eso, yo creo que no, pero no hay otra que seguirlo intentando. Esa salida? ¿Perdona? ¿Cómo vislumbrarías como una salida? Dices que la Cancillería colombiana y la Cancillería brasilera pueden estar, tener un plan. Sí. Yo no lo creo que exista, pero ¿cuál sería como de pronto una salida apoyada por Petro y Lula? La verdad no lo conozco y nadie conoce los detalles de ese plan, pero digamos hemos escuchado propuestas como la del presidente de Panamá, que para muchas personas pues no tiene sentido, de ofrecerle asilo a Maduro, pero también el presidente de Panamá ha dicho, yo le ofrezco asilo, pero un ratico. El Chad Irán, ¿no? Ellos lo tuvieron Entonces, 2 meses. Esa ha sido la otra gran duda sobre el tema, que también entiendo que estratégicamente no quieran revelar qué es lo que se está negociando, planteando, pensando. Porque ¿sabes por qué no la quieren revelar? No tienen ni idea qué hacer. Bueno, hablemos un poco de tu otra faceta en el periódico, que es apasionante. Aquí en Antioquia adorábamos a Argos. Yo supongo que también debes tener allá un cuadro de él, porque además era tu periódico. Claro que él sí. se hizo no. Él era un hombre muy grande en la literatura, en la historia, en el conocimiento, pero cuéntanos un poco por los televidentes de decir quién era ese Argos. Bueno, pues ¿Un yo dios tuve de dónde? La fortuna, entre comillas, de encontrar una utilidad para mi tiempo libre durante la pandemia. Siempre me ha gustado mucho el tema de la ortografía y la gramática, y empecé a compartir contenido en mis redes sociales pedagógico sobre temas de ortografía y gramática, y Fidel lo vio. Y en esa época, desafortunadamente, Sófocles, que fue el sucesor de Argos, don Gabriel Escobar, pues él cayó enfermo y tuvo que ausentarse unas semanas de la columna, y Fidel me dijo, bueno, yo veo que te interesa mucho el tema, ¿por qué no intentas escribir en la columna? Entonces, bueno, fue un reto interesante, lo empecé a hacer. Finalmente
pues don Gabriel no volvió a la columna y empecé yo a escribir todos los lunes la columna de ortografía y gramática del Espectador, tratando de darle otro aire y digamos yo vengo como con otra perspectiva sobre el tema, pero sí que pues... ¿Y cuál es esa perspectiva? Pues digamos, yo soy más abierta a los cambios en la lengua, que bueno, la lengua es nuestra, de los hablantes. Entonces, digamos, muchas veces la gente me escribe como esperando que yo le diga, sí, eso está prohibido, eso no se puede usar. Pues realmente siento que la lengua nos sirve a nosotros y mientras nos podamos comunicar y sea una comunicación fluida y que nos entendamos unos a otros y se ajuste a nuestras necesidades, pues es válido. Entonces eso muchas veces... ¿Eres entonces menos rígida? Vamos Sí. a ver, tú no me dices cuál es el peor error o el más repetido y yo te digo cuál en mi opinión es el más repetido. Vamos a ver el tuyo. ¿Cuál es en tu opinión el que más descubres en escritores? En textos, la coma criminal, sin duda. Separar el sujeto del verbo con una coma. Ese es... re común. Sí, súper. Y el comismo es muy común. Sí. La gente cree que poner comas es... Lo que pasa es que la gente escribe como habla, entonces Hay siente como textos que... bellísimos y párrafos larguísimos de García Márquez sin una coma. Sí. Bueno, y a ver, yo te digo cuál, el mío, el uso del verbo haber en cuanto a plural. Desde he sacado por ahí unas 3 columnas y Fidel siempre le da retweet. Sí. Pero por Dios, y yo estuve en el Senado 8 años. Súper común. Te digo que éramos 5 o 6 los senadores que utilizábamos correctamente el verbo haber. El plural del verbo haber en el sentido de existir. Sí. Bueno, pero además de eso, a mí me duele mucho el uso inclusivo de la mujer y el hombre, o sea... Eso nos da para otro programa. Sí, a mí tampoco me gusta ni 5. No, bueno, yo soy más abierta en ese sentido, digamos, si yo estoy en un espacio feminista, pues por supuesto de esperar que hablen con lenguaje incluyente y siento que en esto yo sí lo aplico para las dos, ¿no? La lengua no se decreta ni para un lado ni para el otro, entonces ni porque nos digan que tenemos que hablar así la gente lo va a adoptar, porque pues es algo que todavía no es natural, no es natural, es casi como hablar una segunda lengua, sí. Como por el otro lado, que nos digan no se va a usar el lenguaje incluyente, eso tampoco nadie lo puede decretar, entonces si se da, se dará. Bueno, yo creo, te doy un titular para mañana en el programa, en El Espectador. Maduro caerá antes del 10 de enero. Apunté eso, que qué emoción. Bueno, así Mil lo gracias. cree María Corina. Mil gracias por estar acá. No, a ustedes por la invitación. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.